saludo para los pregoneros con todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este miércoles 24 de mayo del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos de lleno a la información. Y es que es evidente el actuar de ciertos ministros lo que ha llevado ahorita que nos cuestionemos, y esto se está hablando y está simplemente al orden del día. ¿El pueblo debe elegir por voto popular a los ministros de la Suprema Corte? Es una pregunta abierta que se está haciendo, en el cual hay que, pues obviamente, dar nuestro punto de vista, el cual debe ser respetado. Pero si vemos todos los acontecimientos recientes, pues ustedes me dirán. Y no es que simplemente sea atacar por atacar, sino que hay resoluciones que en su momento sí afectaron al país y que antes, por obra del Espíritu Santo, yo creo, todos estaban cegados. Los medios que ahorita están atacando y defendiendo a los ministros no decían nada cuando se hacía privatización de ciertos sectores, que a la par simplemente era beneficiar a un grupo y a la nación, bien gracias, en donde se hacían de manera que ahorita a ellos les molesta, que es fast track, en donde se dice que se está violando la forma y no entran al fondo. Eso se hacía anteriormente y antes no importaba. A estos señores se les ha catalogado ahora como los intocables. Por eso se me hizo viable mostrarles esta columna que hizo Álvaro Delgado, en la que también denomina como intocables. Y entre estos intocables, pues se encuentran estos ministros. ¿Usted qué opina de lo que dice Álvaro Delgado ante una situación que hay que decirlo, es preocupante? Muchos lo dicen que, y lo he escuchado, hay que defender el último escalón que nos queda para defender la democracia. Por Dios. Defender todo lo que ha salido. No se está hablando de desaparecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Se está hablando de reformar ciertos privilegios que tienen y que son una grosería para los mexicanos. Y sobre todo, que seamos congruentes con la forma en cómo se eligen. Si en el Poder Ejecutivo, tanto en el Poder Legislativo, es por mandato de la ciudadanía, ¿por qué un poder no lo puede ser? Es una pregunta que se hace y que se cuestiona mucho. Esto fue lo que dijo Álvaro Delgado. Y hoy, pues hablemos de los intocables en México. ¿Los hay? Pues claro que los hay. Unos de ellos son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o en su conjunto, quienes forman parte del Poder Judicial. Y así se llama mi columna de este día, los intocables. De pronto se volvió lugar común en la comentocracia de México que el periodismo debe cuestionar al poder. La frase se presenta no como uno de los principios del periodismo, sino como una novedad. Y lo es. Antes de 2018, la práctica en los medios corporativos, en general, era someterse al poder, al que ahora súbitamente se rebelan. Pero es una impostura. Se critica al actual poder gubernamental solo para seguir siendo serviles y obsequiosos de los otros poderes constitucionales y fácticos que enfrentan a este. Es obvio, los periodistas y los medios de comunicación debemos cuestionar al poder, sacando a la luz lo que quiere ocultar a la sociedad. Pero debemos hacerlo no solo con el poder político, que es lo que se ha puesto de moda en México cuando se habla de cuestionar al poder, sino a los otros poderes del Estado, al legislativo, que paulatinamente ha sido sometido
a escrutinio y sobre todo al Poder Judicial, el más opaco, arbitrario e impune de todos los poderes. En el Poder Judicial se han atrincherado históricamente todos los intereses de las élites, y en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido un contrapeso que, ahora con la ministra Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte, ha decidido convertirse en la oposición ante la anemia de los partidos políticos. Con mayor razón, es preciso que el periodismo en México cuestione al Poder Judicial, tanto como al Ejecutivo y al Legislativo, sobre todo si con sus decisiones se configura un autoritarismo judicial que por hacer política de oposición se aparta de la Constitución y de las leyes. Más aún, el periodismo debe cuestionar también al poder económico, el de las grandes fortunas construidas a menudo a la sombra del poder político. Y también debe criticarse al poder mediático, el de las cadenas de televisión, radio y prensa, cuyos propietarios, directivos y periodistas fueron, por décadas, maestros del servilismo a cambio de privilegios y ahora se describen falsamente como paladines de la libertad y de la crítica al poder. En México no debe haber intocables, ni el presidente de la República, ni los legisladores, ni los jueces, pero tampoco los magnates, ni los informadores, ni los ministros de culto. Al poder, a los poderes, se les debe cuestionar a todos y siempre. Pero eso no pasa en nuestro país, donde la mayoría de los medios, fieles a lo que han sido, siguen subordinados al poder del dinero y solo se oponen al que ya no se los da. Ahora resulta que al Poder Judicial de la Federación, que encabeza la ministra Piña Hernández, no se le toca. Igual que el INE, igual que el INAI. Criticar a los ministros, magistrados y jueces por sus sentencias y comportamientos es visto como sinónimo de destruir las instituciones, como si estas personas no fueran servidores públicos sujetos a escrutinio y como si la libertad de expresión ya estuviera proscrita. No, el Poder Judicial y los servidores públicos que forman parte de él no son intocables, y menos deben serlo cuando son los que tienen la última palabra en la impartición de justicia en un país donde históricamente ésta se compra y se vende. A diferencia del Ejecutivo y el Legislativo, que se eligen por el voto popular y deben rendir cuentas de lo que gastan, así como someterse a los tribunales sobre cualquier decisión que sea impugnada, el Poder Judicial no es electo por la ciudadanía. Tiene la última palabra en todas las materias y solo, en el mejor de los casos, rinde cuentas a sí mismo, oculto a los ojos de los ciudadanos. Es un escándalo que haya manifestantes fuera del recinto de la Suprema Corte y proliferan las voces que piden la protección de las tropas a los ministros que encabeza Norma Piña, la valentona que llegó a ministra con el impulso de Enrique Peña Nieto, de su primo Miguel Ángel Osorio Chong, y que se ha rodeado de colaboradores de ese mismo grupo político y económico, asociado también a personeros de Claudio X González. Seguramente habrá exabruptos y excesos verbales y escenográficos en las protestas, como los ataúdes con dedicatoria a los ministros. Y quizá, en otra ocasión, le vuelvan a prender fuego al monigote de Piña. Pero protestar no es un delito. Cotidianamente los malquerientes del presidente López Obrador protestan, pero a quienes lo insultan con las peores expresiones verbales y escritas, no se les ha sancionado de ninguna manera. Y, pues, ni siquiera a prominentes opinadores, lectores de noticias o periodistas que repentinamente descubrieron que al poder se le critica. Los ministros no deben ser intocables. Los empresarios no deben ser intocables. Claudio X González no debe ser intocable, como lo es en casi todos los medios, incluidos revistas que solo lo citan para enaltecerlo. Los ministros de culto no deben ser intocables. Los dirigentes partidarios no deben ser intocables. Y los periodistas no debemos ser intocables. Nadie, nunca, jamás debe ser intocable en México. Gracias, el día de hoy. Efectivamente, y no solamente es para el Poder Judicial. Ningún poder debe ser intocable porque son emanados de la ciudadanía.
que ellos se crean los intocables, que ellos se crean los que controlan todo, eso es lo que se tiene que erradicar. Y lo hemos visto. Un partido es el que controlaba a toda la república, y hay que decirlo así tal cual, En estos últimos años, ese partido ha perdido todo ese arrastre, toda esa fuerza, y ahora, junto con su aliado, dicen que son perseguidos políticos. Después de que le dieron en toda la madre al México, ahora sí, quieren venir a salvarlos y a decir que todo ataque, que todo cochinero que se destapa es persecución política. La única herramienta, solución que les queda ante todos los embates para poder hacer que México vuelva a cambiar es la Suprema Corte de Justicia. Y como lo dice bien Álvaro Delgado, tal parece que la ministra presidenta Norma Piña se ha convertido simplemente en la cabeza de esta oposición. Nos vemos, señores, en una siguiente emisión. Que siga pasando un agradable día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.